este sábado a las 7 de la mañana. Normalmente lo suele tomar el ingeniero. Y vamos a ver algunas recomendaciones antes de que den el parcial. Ya, a ver. No, como saben, todos estos modelos yo se los pasé, bueno, se los pasé, igual están en la descripción del grupo. Yo creo que han estado resolviendo, me imagino que sí. O eso espero. Bueno, este es un modelo del anterior semestre, ¿no? Como pueden ver, lo que les pide únicamente es el código. O sea, en pocas palabras, solamente si este es su proceso, copiar este proceso y pegarlo, como cuando mandan una tarea, ¿no? Como un blog de notas. Así. El ingeniero lo único que pide es esto, el ingeniero Contreras. Solo les pide el proceso, o si en caso fueran dos procesos, copiar los dos procesos. Ya no les pide el ejecutable. Él internamente analiza qué es lo que hace su algoritmo. Y según ello, él analiza los casos base, si están bien planteados. Primero que nada, ve cuál es su variable de... No es que el ingeniero tiene sus pasos. Paso 1, analizar y cuál es la variable de recursividad. Y luego ya le mete la intersección, la entrada, la salida, creo que eso hasta el inicio. Y al finalizar hace su análisis, ¿no? De la hipótesis que dice que tiene que seguir. Pero a lo que él ve, a lo que he visto, que varios se han quejado igual, porque ha pasado que habían compañeros que su algoritmo sí funcionaba, pero no tomaron la variable que él asumía que era la recursividad, que tenía que asumir la recursividad, ¿no? La variable recursiva. Normalmente en un vector siempre es la variable n, ¿no? Normalmente. Pero puede que se dé el caso, por ejemplo, como en este ejercicio. Se los digo porque a unos amigos igual se los ha tomado en cuenta. Este ejercicio. Este creo que es. ¿Ya? Cuando fueron al repechaje, tenían que tomar una variable, ¿cuál va a ser su variable de recursión? Y cuando hablamos de procesos de eliminar datos, nos dice M datos, ellos tomaron, creo, la N tomaron como su variable de recursión. Aunque en todo caso el ingeniero les dijo que, entre comentarios, les dijo que su variable de recursión tendría que haber sido M, o sea, la cantidad de elementos que vamos a eliminar. Y prácticamente les puso, creo que 20 por cada pregunta. O por esa pregunta. En su parcial van a tener 3 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Cada pregunta vale 50 puntos. Entonces, basta con hacer 2 y ya tienen los 100, ¿no? Si es que en caso estuvieran bien, según el ingeniero. Y la tercera pregunta, si tienen tiempo para acabarla, pues igual la tratan de hacer para aumentar las probabilidades de obtener un 100. Bien. Hay un grupo de WhatsApp. A los chicos, creo que los que están con la ingeniera Dunia, hay un grupo que un compañero de ustedes creó. Y automáticamente ahí me agregaron y les mandé los enlaces. Incluso están en la descripción del grupo de WhatsApp. Si después de esto no pillas, me hablas a mi privado, yo veo la forma de cómo te voy a agregar. ¿Sí? Bien, como pueden ver, normalmente es la típica, siempre mete uno de números. La primera siempre es de números. O números con vectores, pero sí va a ser números. La segunda mete vectores, ya sea vectores simples o vectores con cadenas o con números en todo caso. Y la tercera, pues mete sí o sí una matriz. ¿Ya? Sí o sí mete una matriz. Y ya como les comentaba, ustedes tienen el tiempo disponible para ver qué ejercicio van a resolver. Y obviamente como el examen es en la mañana a las 7 de la mañana, todos están en
Todos están ahí con su modelo, no quieren hasta las 8:30, dice acá. 1 hora y 10 minutos, casi 8:20 casi. Y todos están con el ingeniero ahí, pero obviamente no hay Zoom, creo que no hace, directamente ustedes entran a la plataforma y automáticamente este parcial se abre a las 7 en punto, y cualquier duda que tengan con el problema, o tal vez el ingeniero lo plantee mal, puede pasar, ha pasado, en el repechaje ha pasado, y le pueden consultar directamente ese momento por el chat en la aula virtual. Él va a estar ahí conectado supuestamente en todo ese lapso del tiempo del parcial, él está conectado desde su computadora. Así que cualquier consulta que tengan, directamente le consultan a él. Porque la clave para el parcial está entender el enunciado, porque si ustedes le entienden mal, van a hacer otra cosa, van a perder tiempo. Por eso el enunciado está confuso, igual puede pasar. No, primero tienen que asegurarse de qué es lo que les pide el problema. ¿No? Ver cuál lo ven ustedes más fácil para resolver o cuál han practicado más. En todo caso, está para cualquiera, ¿no? Números, vectores y matrices. Entonces siempre se van a ir por el que más dominen. ¿Es lógico? Ya. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda antes de seguir? Ninguna. Ya, es para que tomen sus recomendaciones para el día del parcial. Ya, bien. ¿Qué han tratado de practicar? ¿Qué se les ha complicado un poquito? Vectores, matrices, para que hagamos unos cuantos de acá, tal vez. Matrices. Joder. El de matrices, y ese el primero puede ser también. ¿Este o este? Este lo resolvimos cuando estábamos en números, me acuerdo. Están los videos en mi canal. Pueden revisar. Ya. Y también, por si acaso, como yo tengo todos mis apuntes en OneNote, bueno, directamente, lamentablemente no les puedo compartir todo este enlace porque no sé por qué motivo tendrían que pasarme su correo cada uno para que les pase, para que puedan ver esto. Así que yo directamente todo lo que hago acá lo pego en Word y lo pueden ver igual, ¿no? Han debido ver. Esto es de introducción. Ya. Con vectores y matrices nos va a ayudar. Claro. Ya. A ver, antes que nada, antes de seguir, a ver. Voy a hacer cadenas. A ver, voy a tratar de hacer este modelo de matriz. Y con cadenas no me complico tanto, porque en cadenas se van a dar cuenta antes que nada, bueno, no nos perdamos de cadenas, digamos, en vector un rato, y de ahí pasamos a las dudas que tengan. Bueno, las recomendaciones que yo les daría. Bien. Bien. Normalmente, cuando hablamos de matrices, siempre tienen que analizar que hay un montón de formas de hacer un proceso recursivo en matriz. En la anterior clase estábamos hablando de eso y vimos cómo se puede segmentar las matrices desde una posición inicial a una posición final. Y de eso pasamos a lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí no era acá. ¿Por dónde les estaba explicando? Aquí. Ah, sí, acá. Les estaba explicando un poquito más o menos cómo se simulan los procesos de matrices. Se pueden agarrar por filas, por columnas y demás, les decía.
Bien, la anterior clase hicimos unos cuantos ejercicios de matrices, estamos viendo eso igual. A ver, de matrices es este. Normalmente en matrices, la variable de recursividad siempre van a ser las filas o las columnas, una de las dos, o en el peor de los casos, la misma variable del numerito este de acá. Este numerito de acá. ¿Dónde está el modelo? A ver, aquí no hay una secuencia, ¿no? Va todo mezclado. Ahí en el caso de que hay una secuencia. Por ejemplo, aquí. No, este modelo lo hicimos en la anterior clase, lo estaba explicando a los chicos. Y normalmente la variable de recursividad va a ser el avance de filas, o en todo caso columnas, ya que esto ahorita está por filas, ¿no? La última fila se carga, luego la penúltima, y así. Va a haber casos que van a ir de acá para abajo, arriba. En ese caso ya se pasan a columnas, ya no a filas, ¿no? Y el último caso sería la variable de recursividad, en este caso este 15. Yo les compartí todo esto en el Word, todo este código está en el Word, ¿no? Había el caso ese, en el caso de acá primero, ¿no? Que había un caso de analizar las filas, siempre empezando por la última fila, ¿no? La fila con FB menos FA sacaba la cantidad de filas. Si hay filas que procesar, continuamos. Normalmente en el proceso no hay, se han debido dar cuenta de que no hay un caso base. O si es que hay un caso base, el caso base no hace nada. Y no tienen que dejar un espacio en blanco, no en un caso base, porque eso igual les quita puntos. Les quita puntos, entonces preferible es omitir el caso base y directamente pasarse al caso general, que es normalmente se ve en los procesos. Disculpa, lo que has hecho está en el Word ese que está en el grupo, ¿no? Sí, todo esto que estás viendo está ahí. Ah, ya. Bueno, gracias. Ya, todo este código que ven está ahí. Solo que en la anterior clase le estaba explicando cómo manejar las posiciones de avanzar los recorridos, ¿no? En este caso, mi caso base fue la cantidad de filas, ¿no? Ya que la llamada recursiva se hace hasta que, bueno, automáticamente hasta... Esta es la llamada recursiva. Bueno, esta de acá abajo. Se hace hasta que las filas, en este caso, la cantidad de filas a procesar, primero son 5, ¿no? Luego el aumento de FB, lo que hago es recorrer uno menos, para arriba se sube, y sigue recurriendo para 3, hasta que al final queda con una fila. Ya cuando se pasa para atrás, ya no hay filas que procesar, por lo tanto, ya no hace nada. Se sale de todo el ciclo que recorre la recursividad. No, ese es un caso. El segundo caso es que tomen en cuenta la variable. Por ejemplo, este lo hice, pero esto fue más largo. Fíjense acá lo siguiente. Es el mismo proceso, la misma solución, pero para un caso de que la variable de recursividad sea mi variable K. La variable K no es nada más que el elemento que simula el contador desde 1 hasta 15. 1, 2, 3, 4, así va a ir aumentando. Pero en este caso, la variable de recursividad la tomé como K para obtener este 15. Normalmente las matrices son sí o sí cuadradas, no son triangulares o rectangulares, mejor dicho. Sí o sí son cuadradas, 4x4, 5x5. Casi siempre fueron así, desde que estaba en la materia. Y en este caso, la variable de recursividad tuvo que ser 15. Si fuera 6x6 sería un número más que se saca con esta formulita. Esto lo van a ver todavía en el parcial 2, pero la idea de sacar esto es sacar este 15, digamos, ¿no? Este 15 sacarlo, y hasta que este 15 vaya disminuyendo 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta que llegue a 1, que es el caso base. Colocas la fila y la columna en esa posición y automáticamente, como no hay nada más que hacer, al final hay un único proceso, hay una única línea donde le dice colocarme el elemento K, que es el elemento 1, y lo coloca el 1 ahí. Y como ya hicimos el caso recursivo, asumiendo que ya conocemos estas posiciones de acá, lo que toca ahora es jugar con las posiciones de la fila y la columna, que es en este caso F y C, que son variables recursivas. Bueno, en este caso son, mejor dicho, las variables por referencia. Saben que cuando es por referencia, el valor se queda tal y como lo dejamos la última vez. Por más que sea recursiva, igual se queda ahí. A diferencia de estas variables por valor, ¿no? Entonces ahí voy jugando, ¿no? Me voy dando cuenta. ¿Qué pasaría? Primero que nada, analizo si estoy en qué fila, digamos, ¿no? Si estoy acá o si estoy acá arriba. Ya, obviamente eso lo sé cuando lo sé. Cuando el mod de la cantidad M es la cantidad de filas y columnas, que en este caso son 3, 4, 5. 5 es M. Entonces, si lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 5 mod 2. Esto me da... Y la fila en la que me encuentro, le aumento un más 1 para saber si estamos en la primera fila, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta. Si estamos en la quinta fila, por eso el F más 1, y hago lo mismo, esto me va a salir 1. Me sale 1 por este lado, acá del otro lado 1. Entonces, si eso se cumple, que ambos son iguales, automáticamente yo sé que estoy en la condición de cargar de derecha a izquierda. Del 1 hacia el 5, digamos. Si no se cumple eso, que se da en este caso, estoy en la condición de cargar de otra forma, que es de izquierda a derecha. Porque esto cambia, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si estoy en esta, por ejemplo, si estoy en esta posición, que es mi caso base cuando empieza, tengo que pasarme a la siguiente, que es esta 2. Entonces, automáticamente, yo tengo que saber si estoy en la columna 0, que es esta de acá, o si no lo estoy. Como ya cargué y estoy en esta posición, tengo que decirle que la fila y la columna valga esta posición. Entonces, la columna está en la posición 0, que es esta de acá, no. Entonces, automáticamente la columna baja una posición. Como estaba acá, pasa acá. No hace nada más, solo descuenta la columna y lo coloca el elemento K, que en ese caso sería el 2. ¿Y va a seguir en la misma fila? Sí, va a seguir en la misma fila, pregunta. Y la columna, llegamos a la columna 0, todavía. Entonces lo que hace únicamente es bajar la siguiente columna, que sería acá. Y esto se repite hasta que la columna baje y llega acá, que es el otro caso. Cuando la posición esté acá, ¿qué vas a hacer? ¿Es la columna 0? No, sabemos que esta es la columna 0. Cuando estemos en la columna 0, automáticamente la fila tiene que reducirse a una posición. F igual a F menos 1. Que sea ese caso. F igual a F menos 1. Entonces la fila que estaba acá, automáticamente sube acá. Y ya dejamos de estar en esta condición que se cumple y pasamos al otro lado. A este lado de acá. Si estamos en ese lado, porque fíjense que aquí este M2 sigue siendo 1. Pero este otro lado, F más 1, mod 2, esta es la fila. Como le estoy aumentando 1, sería 1, 2, 3, 4, la fila 4. Y es como que yo hago 4 mod 2. Uy. Me da automáticamente 0. Entonces, pronto 1 es igual a 0. Obviamente no. Entonces no estamos en este sector, estamos acá abajo. Y al estar acá abajo estamos en
en esta fila. Y ahí la condición cambia, ¿no? Obviamente que como estamos acá, ya le puse ese valor acá, digamos, ¿no? Y pregunto si la fila es igual a la columna. ¿Cuándo se cumple esta condición? Cuando estamos acá. O cuando estamos acá. O cuando estamos acá. Entonces, por el momento no estamos ahí, estamos acá. ¿No ve? Que no son iguales las filas y la columna. Entonces, como no estamos ahí, automáticamente la columna aumenta. C más 1. Entonces, la columna va a aumentar acá. Y al final coloca el elemento K, que sería 7. Entonces, vamos a preguntar, ¿seguimos en la fila? No, se va por falso. ¿Seguimos en la fila y la columna iguales? Que es este punto de acá. No. No, entonces, ¿qué haces? Aumentar la columna. Aumentamos la columna y colocamos este elemento. Y aquí es donde se cumple la condición de estar en la misma fila y en la misma columna. Esta es la fila 3 y esta es la columna 3. ¿Están en la misma posición la fila y la columna? Sí. Entonces, ¿qué procede? Procedemos a que la fila disminuya 1 y la columna disminuya 1. Si la fila disminuye 1 sería acá. Y si la columna disminuye 1 sería arriba. ¿No? Entonces nos pasamos directamente a esta posición. Y ya al estar en esta fila, pues ya no hacemos esto de acá, ¿no? Sino que automáticamente se cumple esta condición y hace el cargado en forma inversa, ¿no? Hacia allá, hacia el lado izquierdo. Y así es como se repite y el proceso va a seguir, ¿no? Tomando en cuenta que si estoy en esta última fila, pues la cosa cambia cuando llego acá. Y si estoy en esta fila, pues el proceso de avanzar cambia cuando estoy acá, ¿no? Esos parámetros de ir variando los parámetros, como ven acá, es otra forma de manejar el mismo proceso para resolverlo, que fue este de acá, el otro que les expliqué en la anterior clase, que eran con dos procesos auxiliares, ¿no? Porque este le decía, llename tal fila de esta forma, y a este le decía, llename la fila del otro lado. Bien. Normalmente van a tener este problema de tener que usar esto cuando van a empezar de abajo. Van a usar esto cuando van a empezar de abajo. Si empiezan de arriba, si aquí estuviera el 1, ya no ocupan esto, directamente preguntan si la fila es par o es impar. Porque si empezamos de abajo, es más complicado. Por eso se coloca una condición, que en mi caso fue esta la única que pude encontrar para tratar de variar las filas. ¿Ya? Si empieza de acá el 1 o empieza de acá, si empieza de la primera fila es más fácil, porque la fila es 0, ¿no ves? Entonces si la fila es par, digamos, que haga una cosa. Si la fila es impar, que haga otra cosa. Si la fila es par, que haga lo que hacía la primera fila, ¿no? ¿Se entiende, no? Esa facilidad si es que empieza el 1 arriba, digamos, ¿no? Y en sí, lo que he visto el ingeniero casi de matrices repite casi modelo. No varían mucho, o sea, pueden que practiquen todos los modelos, supongamos, y puede que les toque uno de esos. Lo que he visto son así. Casi todos, desde que estaba en la materia hasta antes de que haya pasado la materia. Pero siempre y cuando analizando el caso base. Ahora, como les decía, ¿cómo saqué K, digamos, no? ¿Cómo sacaste K? Pues simplemente es una formulita. Cuando ustedes, hay una formulita de esta forma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Han debido ver en estructuras discretas, sumatorias. Hasta la cantidad de n. ¿Vale? Si n, por ejemplo, valía 2, o sea, te tenía que devolver este es 1 y este es 2, la suma de los dos me da 3. Si n valía 5, la suma de los primeros 5 términos.
Entonces, si la suma de estos 5, ¿cuánto me da? 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. Entonces, esa es esta fórmula. Ya, este es para tomar en cuenta la mitad de lo, porque aquí me di cuenta que aquí primero suma 5, luego suma 4, aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces, es como que me dice de 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, prácticamente esta fórmula de n. Disculpa una pregunta. ¿Claro? ¿La fórmula la tenés en la llamada? ¿El ingeniero te deja subir la llamada o solamente el algoritmo? Ya antes que nada, me dijiste que si la fórmula te da ingeniero. No, eso lo te da el algoritmo, eso lo te dice esto. No, o sea, te digo que la fórmula para encontrar ese número la tenés en la llamada, pero nos dijiste que solo tenés que subir el algoritmo, no la llamada. O al menos eso entendí. ¿Te deja subir la llamada? Sí, tiene que subir todo. Bueno, en este caso, si le pueden mandarle todo esto, digamos, ¿no? En todo caso sería el proceso y la llamada, ¿no? Del proceso. Pueden mandarle los dos, no pasa nada. Dale, gracias. Bien, antes de seguir, a ver dónde está. Janet, ¿estás ahí? ¿Estás grabando la clase? Ya, bien. Qué bueno, me alegro. Ya, sigamos. Bien, en este caso, como se dan cuenta, tuve que encontrar K, ¿no? En este caso, para mi caso base, por el 15, digamos, ¿no? Hay otro caso en el que se carga toda la matriz, supongamos. Si se carga toda la matriz, el elemento de K sería 25, ¿no? Si fuera una matriz de 5 por 5, 25. Solo sería M por M, digamos, ¿no? Ese es uno. Si fuera a llenar toda la matriz. Y ahí puede variarlo por vigorita, digamos, ¿no? En zigzag así de esa forma. Pero ya saben los parámetros que hay que tomar en cuenta, digamos, son estos parámetros de acá, ¿no? Siempre haciendo las cosas analizando. Bien, ahora, por ejemplo, cuando yo vi este otro modelo, ¿dónde está? Este de acá. No, este de acá no. Este de acá. Tenía compañeros que querían hacer lo siguiente, querían cargar este 1, luego hacer una cargada diagonal hacia arriba, otra cargada diagonal hacia arriba, otra cargada diagonal hacia arriba. O sea, pensar de esa forma, no digo que esté mal, pero son más casos a analizar ahí, en ese lado. La primera es cuando llegue a la primera fila, que esto tiene que volver otra vez abajo. La segunda es cuando llega acá a la última columna, tiene que empezar abajo, porque ya no va a ir hasta arriba, digamos, va a ir hasta acá abajo, ¿no? Hay como 3 condiciones ahí prácticamente. O 2, 3. Si cargan de esa forma lo diagonal. Entonces sería más complejo, digamos, ¿no? Lo más fácil sería recorrer esto para allá y luego colocar el 2, y luego recorrer esto para allá, y luego colocar el 3 y recorrerlo. ¿No? Incluso aquí nos dice, mire, fíjense, que podemos usar hasta un máximo de 2 procesos. Yo voy a tratar de hacerle un proceso. Y aquí es más fácil, fíjense que empezamos en la fila 1. Es mucho más fácil, les decía. Si empiezan abajo ya es un poquito más complejo. Entonces, si empezamos en la fila 1, es más fácil, como en este caso. Bien, esto lo voy a pegar por acá abajo, antes de continuar.
Empezamos. Bien. Entonces, ¿cuál sería, según yo, mi idea, digamos, de tratar de llenar esta matriz? Simplemente el cargado va así, ¿no? Hacia allá. Toditos manejan ese cargado. Solo que hay que hacer variar este número de acá. Este de acá. Luego hay que variar este. Luego este. Y así. ¿Ya? Ya les expliqué esta forma de trabajar entre fila inicial y fila final. Yo les pregunto, ¿quieren seguir manejándolo así o trabajamos solamente con una F? Ya que están acá. Con F, ¿no? Ya. Con F, o sea, una sola variable, ¿no? Para fila y para columna. A eso me refiero. Ya. Entonces, la idea, primero hay que ver que las filas hay que recorrer, ¿no? Voy a empezar en la fila 5, en esta, y voy a hacerla recorrer hacia atrás, hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Voy a empezar desde acá. Entonces, primero que nada voy a hacer eso. Para hacer eso, me voy a crear otro proceso. Le llamaría matriz 2. Bien. Aquí que necesito nada. Void matriz 2. No. Tengo que cargar fila. Cargar fila. String grid. Lo vamos a hacer con M ya, una matriz, se va a llamar M, es la matriz. Luego, ¿qué más necesitamos? La fila y la columna nada más. Fila y columna nada más. Byte, la fila y byte la columna. Solo necesito eso. La fila y la columna. Para la fila solamente necesito hacer esto, lo que les estaba diciendo. Recorrer hacia atrás. Nada más. Por el momento solo quiero eso. Entonces, solo pregunto, ¿no? Si hay filas que procesar, si la fila es mayor que 0, ¿hay filas que procesar? En el caso sí, pues estamos bien, ¿no? Si no hay filas que procesar, no haces nada. Lo segundo, tengo que recorrer para atrás, les decía, ¿no? Entonces voy a hacer eso. ¿Cómo hago eso? Solamente llamando al proceso y recorriéndole menos una fila. La matriz, la fila menos 1 y la columna. La menos 1 y la columna. Esto lo que me va a hacer es recorrer, ¿no? Si yo le mando, por ejemplo, este cargar field le mando de la siguiente forma. Esta entrada. No, solo voy a recorrer para atrás primero que nada. Entonces la fila, el string grid 1, le mando la fila, que no sé cuánto valdrá la fila todavía. Entonces, aquí necesito dos cosas. La fila de la columna. Necesito esto de acá.
Normalmente la cantidad, ¿qué sería M? La dimensión de la matriz, ¿no? La dimensión de la matriz es M, entonces eso le doy a la columna y eso le doy a la fila. Esto estoy diciendo que si fuera una matriz de 5 por 5, 5, entonces aquí le diría M y M. 5 filas y 5 columnas. No hay errores. Entonces, automáticamente, al hacer este recorrido, F-1, 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 estoy diciéndole, le estoy mandando el 5, le estoy diciendo que vaya hasta 0. Desde el 5, 1 menos, 1 menos, 1 menos, 1 menos, y luego se va a querer pasar. Cuando estemos acá, pues obviamente esto no se va a cumplir. Se sale. Y vuelve acá. Volvemos acá, a la fila. Acuérdense esto. Como f es mayor que 0, obviamente que va, en este caso, el primer caso va a ser cuando f sea 1. Cuando f sea 1 se cumple este caso. 1 mayor que 0, sí. Entonces, como estoy trabajando con 5, entonces yo me voy a crear otro proceso llamado cargar call. Cargar columna, le mando la matriz, le mando la fila, y le mando, ¿qué le mando? La fila, la columna y un elemento K. Ahora, cuando estemos en esta fila, la primera, voy a pasar acá, cuando f vale 1, f vale 1 por si acaso, tiene que ser 1 para que cumpla, entonces ahorita f vale 1. Yo le voy a decir la fila menos 1. Si hago esto, va a ser 0, ¿no? La fila 0. La fila 0. ¿Cierto? Fila 0. Esta es la fila 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Lo mismo con esto, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo le estoy mandando la fila 0, que es f-1. La columna. La columna ahorita no importa porque hay 5 elementos. Sigan habiendo 5, no toque ese para nada. ¿Y K? ¿Cuánto va a valer K? 1. ¿Cómo saco ese 1? Le mando F simplemente, pues, ¿no? Vale 1, le mando F. Aquí, estamos acá. Entonces hay que crear este proceso. Call, nos olvidamos de esto. Aquí va a ser C. ¿Ya? Estoy llamándole a la columna, o sea, cargarme la columna, la primera columna, cargámela. ¿Qué parámetros le llegó? Le llegó la fila en 0, la columna en 5, y falta una variable más, K. K le llegó en 1. ¿Cierto? Estamos hasta ahí. 0,5. Eso fue lo que le mandé ahorita. Entonces, lo que voy a hacer simplemente, como tengo que cargar en la posición 1 el elemento K, ¿no ve? Entonces, lo que voy a hacer simplemente, y la columna por si acaso vale 5, ¿no? La columna vale 5. Lo que voy a hacer es recorrer para atrás, para atrás, y para atrás, y para atrás, hasta que no cumpla esta condición. Hasta que no haga columnas, en todo caso. Entonces ya no sería f-1, sino sería simplemente c-1. Llama la llamada recursiva, se pasa acá. Llama otra vez, se pasa acá, llama otra vez, se pasa acá, llama acá, se pasa a 0. Llama otra vez con un valor 0, ¿no? No hay ya columnas, digamos. ¿Columna es mayor que 0? ¿0 es mayor que 0? No, pues no hace nada. Entonces nos volvemos para atrás. Volvemos acá. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cargar el 1. Cuando vamos a volver atrás, estamos acá. Entonces ahí simplemente hay que cargar la celda.
¿Qué fila? F. ¿Qué columna? C menos 1. Acuérdense que C tiene que valer 1 para que esta condición se cumpla. Entonces, como C vale 1, y yo sé que la columna no puede empezar en 1, sino que tiene que ser 0, solo le coloco C menos 1. Que sería 1 menos 1, 0. Porque aquí empieza en 5, ¿no ve? La columna, entonces tiene que ser 1 menos. Llegando a este punto, la columna vale 1. 1 menos 1, 0. Y ahí está, el 0. La fila. Esta fila. Y aquí ya sería, pues, 0. Digo 1. Acá sigue valiendo 1. Le colocamos el 1. Ya le pusimos el 1, digamos, ¿no? Ya tachamos esto. Entonces nos volvemos para atrás. Nos volvemos acá. ¿Cierto? Nos volvimos ahí. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que K valga 2 ahora? Porque K valía 1. ¿Cómo hago esto? Porque K valía 1, pero automáticamente K no cambia de valor, digamos, ¿no? Ahí veo que ya me estoy complicando. Porque no voy a poder hacer que incremente K. Entonces, a ver, volviendo a analizar, tendría que hacer que K aumente más 1, más 1, más 1, más 1. Pero tendría que empezar desde acá. Y estoy empezando desde ahí, sí. O en el peor de los casos, a ver, en el peor de los casos tendría que hacer 5. ¿Qué puedo hacer en el peor de los casos? Ya no le tendría que mandar el 1, le tendría que mandar un 5, digamos. Un 5, luego va a ser un 4, luego va a ser un 3, luego va a ser un 2, luego va a ser un 1. Entonces, en ese caso, simplemente tengo que ver cómo consigo este 5, digamos. Si la fila vale 0, bueno, no, mi fila vale 1. Y la columna vale 5. Yo le puedo decir, en vez de que mandes fila, mandes K, mandes la columna. Que sería 5. No, ya no va a mandar el 1, va a mandar el 5. ¿Ya? Ese es un caso. A ver, espérenme un ratito. De mandar eso. Le coloco acá arriba. Acá le mando con 1.
A ver, déjame un ratito analizar. Si acá le mando esto. Cero, 4. Ya, aunque no lo crean, solamente voy a cambiar solamente una línea. Bueno, voy a sumar algo, nada más. Ya. Ya, está bien. Le voy a mandar solamente F, que F es 1, ¿no? Este 1 de acá. Entonces, al colocar acá, vale 1. ¿No ven? Este 1. Pero si yo le sumo este 0, sería 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. Y 1 más 4, 5. Lo mismo pasa con este 2. 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. 2 más 4, 6. ¿Cierto? Entonces, lo único que voy a hacer es sumarle la columna. Vamos a hacer. Pero un detalle. La columna no empieza en 0. La columna empieza en 1. En este caso empieza en 1. Le quito 1. ¿No? Porque sabemos que vale 5 la columna al inicio. 5. Si yo le hago 1 más 5, 6. Y 6 menos este 1, 5. Y ahí está el 5. Por ese motivo le coloco el menos 1. Bien. Entonces solamente es eso. Estos dos procesos son para que se ejecute esto. Ya cargamos el 1. Venimos acá. Está bien. ¿Cuánto vale 2? Este 2. ¿Cómo lo saco el 2? Como estoy acá. Simple. ¿Cuánto vale acá? 1. Y 1 más C, que prácticamente C vale 2 acá, por el hecho de que empiece en 5. 1 más. 1 más 1, 2. Digo, 1 más 2 serían 1 más 2, 3. Y ese 3 menos este 1 me da 2. Y así seguimos sumando. 1 más 3, que sería en este caso 1 más 3, 4. Menos este 1, 3. 1 más 4, 4 menos 1, 3. Uno más 4, 5 menos 1, 4, mejor dicho. Y como si se dan cuenta, esto ya carga las columnas de ese estilo. Si le mandamos esta columna, lo va a cargar así. Pero depende mucho de cuánto valga acá, por eso le coloco la pila. Ahora vamos a probarlo, a ver si funciona. Bueno, yo creo que sí. Cargar fill, no. Cargar fill, sí. MM. Bien. ¿Cuántas filas son? 5. ¿Cuántas columnas son? 5. Sí. Lisos. Fijémonos acá. ¿No? Este es el cargado que teníamos con una matriz de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 y 5, 6, 7, 8, 9.
que es lo mismo de acá. Si le cambio 4, tendría que ser con 4. Solo esta parte de acá. Y si le cambio con 1, el 1. Bueno, con 0 ya no da nada. No, bueno, sí sigue dándome 1, no pasa nada. Porque no cumple la condición, digo. Bien. Yo les pregunto. ¿Cómo lo ven el proceso? No se ve tan largo que digamos, ¿no? O sea, no se ve tan largo. Son 3 líneas apenas, creo. Igual son 3 líneas. Pero lo que cuesta es analizar ese caso en el que cuánto valdrá acá o para hallar acá. Yo igual un rato me puse a pensar cómo voy a sacar este valor. Pero viendo las circunstancias como lo tengo acá planteado, me ayuda bastante la columna. Pero si lo manejan así entre dos rangos, tanto como fila A y fila B, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque cuando solo tengo C, solamente puedo ir para atrás. ¿No ves? Pero cuando tengo A o cuando tengo B, puedo ir que A alcance a B o puedo hacer que B alcance A. Tengo como dos alternativas más, digamos. En cambio aquí con C solo tengo una, que es que C llega hasta 0 y de ahí retrocede, ¿no? el caso de lo que es recursividad. Pero yo les pregunto, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven largo? No. Acuérdense que las filas es el primer caso recursivo. El segundo, las columnas. Que esto ya hace todo, fíjense, casi lo mismo. Y este ya se encarga de cargar los valores de K. Y ustedes tienen que practicar igual, de todas formas, practicar, porque así les van a ser más ágil para resolver cualquier tipo de problema. ¿Ya? Bien. Hasta aquí algo que no les haya quedado claro con respecto a este mini análisis que le hice. Con las variables y esas cositas. Todo claro. Espero que igual les vaya bien en su examen, pues tienen que asegurar el primer parcial. El segundo parcial es un poquito más aburrido, diría, digamos, porque no codificas nada. Es más sacar una prueba de escritorio como en introducción, pero con fórmulas. Y el final es el proyectito, ¿no? Que es grupal, pero es en hoja con los de contras. Con los de Dunia sí se complica un poquito, porque tienen que programar. Pero eso todavía falta. Bien, ya hicimos uno de matrices, ahora vamos a uno de vectores. Tenía un proceso por acá listo. Ahora hagamos esto. Ya, dice, escriba un proceso para eliminar los primeros m datos de un vector de n números y puede escribir hasta 2 procesos, me dice.
¿no? Entonces, si me dice m vale 3, eliminarme los 3 primeros elementos, que son el 1, el 4 y el 3. Y al final el vector me queda 2, 6, 7, 8, 9 y 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra variable de recursión tiene que ser m, ¿ya? Porque son los datos que vamos a procesar. ¿Cuántos datos son? 3. Entonces, esos 3 datos tenemos que procesar. No me interesa n porque n no sabe cuántos datos va a procesar m. Nosotros sí sabemos que m va a procesar 3, por lo tanto, esa vamos a definir como nuestra variable de recursividad. Bien. Ahora hay que ver bien cómo vamos a hacer para eliminar de un vector, digamos, ¿no? Primero que nada, hay que analizar este caso, ¿no? Que m tiene que ser menor o igual que n. ¿No? A ver, si este vale 2, o este vale 3, y este vale 2, lo puede eliminar. Obviamente que aquí elimina, ¿no? Pero en el caso de que n sea menor, digamos. De que sea menor. Y m vale 3. ¿Ustedes creen que deberíamos eliminar datos? ¿Qué opinan? Si tengo dos elementos y... Disculpa, no se entiende bien el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien. Tenemos un vector, tenemos la cantidad de elementos y tenemos la variable m, que m va a determinar cuántos elementos iniciales queremos eliminar. Por ejemplo, si m vale 3, tenemos que eliminar este 1, este 4 y este 3. Los primeros 3 elementos. Y si se da el caso, me queda el resto del vector, ¿no? 2, 6, 7, 8. 2, 6, 7, 8, 1 y 9. Entonces, m es la que puede variar en todo caso. La variable m. Pero la pregunta es, si m vale 3 y tengo dos elementos en el vector, ¿ustedes creen que deberíamos eliminar elementos o no? No. Hay los casos, ¿no? De que sí se puede eliminar con el caso de que no eliminemos. Hay un caso de que n pueda salir con 0. O, si se da el caso, pues n salga con 2 datos. No hace nada, digamos, ¿no? Hay esos dos casos, digamos. Entonces, como m es la cantidad de elementos a eliminar, primero que nada, m tiene que tener datos, ¿no? Tiene que ser mayor que 0, primero que nada. M tiene que ser mayor que 0, ¿no ve? Para que se cumpla esa condición, para eliminar datos. Eso es lo primero. Lo segundo sería que lo segundo, ¿cuál sería? Que si n es mayor que 0, no. Puede darse este caso, pero igual
Si le digo n mayor que 0, m elementos a eliminar. ¿Hay elementos para eliminar? Sí. ¿Hay elementos en el vector? Sí. Entonces elimina. Lo va a eliminar. Y otra vez lo llama. Puede funcionar, pero este caso sería cuando estemos acá. Cuando n valga 0. Por otro caso, que no haga nada cuando se cumple esa condición. O sea, esto me da falso, ¿no ven? No haga nada, digamos. Pero por el momento vamos a analizar esto. Dejémoslos así. M mayor que 0, ¿hay elementos que procesar? Sí. ¿Ya? Por el momento dejémoslos así. De ahí vamos a ver cuál de estos dos vamos a aplicar. ¿Hay elementos que procesar? Sí, entonces andate a eliminar, digamos, ¿no? Entonces, más o menos algo así. Estamos en matriz, vamos a vectores. Ya. Entonces, eliminar M. Ya, primero que nada necesito... Bueno, no necesito esto. Necesito byte, necesito n, la cantidad de elementos, y necesito la cantidad de elementos a eliminar, ¿no? Sería m. Procedemos a eliminar pero a través como les decía, primera condición, si m tiene datos que eliminar. Ya, supongamos que sí. Vamos a poner que sí. Por lo tanto, hay que disminuir m, ¿no? 3, 2, 1, digamos, ¿no? Entonces vamos a disminuir m. Eliminar. Y lo único que hago es disminuir n. Bueno, no, esto creo que está escrito ahí. M. M menos 1. Lo que estoy haciendo únicamente es que la variable 3 vaya 3, luego 2, luego 1. Luego cuando sea 0, pues no va a hacer nada, ¿no? Nos volvemos acá en 1. 3, 2, 1. Va a ser 3, luego va a ser 2 y luego va a ser 1, porque sigue cumpliendo. Cuando sea 0 no se cumple, se sale, pero volvemos a con 1. Entonces, a esta altura tenemos que m vale 1 por el momento. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Tengo que eliminar. Yo voy a llamar a eliminar pos. Eliminar posición. Aquí me dice que este requiere el vector, la cantidad de elementos, y requiere m. O la posición. ¿Ya? A la pregunta, ¿qué posición voy a eliminar? Si tengo el vector así, ¿qué posición debería eliminar? La posición 0, ¿no? Primero, la posición 0. Entonces le mando a la posición 0. Luego de que elimine esa posición, el vector me queda menos un elemento. ¿Cierto?
Y volvemos cuando M está en 2. O sea, está acá. M ya no va a estar ahí, M va a estar acá. Acá. Y cuando M valga 2, ¿qué posición voy a eliminar del vector? La posición 0. Y cuando otra vez M esté, ahora ya no ahí, sino acá, ¿qué posición vas a eliminar? Como el vector se redujo otra vez, posición 0. Entonces, automáticamente, al hacer esto que se salga, pues ya volvemos al llamado principal. O sea que ya volvemos acá, ¿no? Al eliminar. Todavía no hemos puesto condiciones qué va a pasar si M es mayor que N, toda esa cosa no hemos puesto. Por el momento asumimos que M sigue siendo mayor. Digo que N sigue siendo mayor que M. Entonces, ¿qué va a pasar? Este eliminar posición, vamos a verificar primeramente si funciona, ¿ya? ¿Ya? Hay que primero verificar si funciona. Lo voy a probar. ¿Tengo una posición? Sí, lo tengo. Entonces, voy a cargar mi vector con 5 elementos. El 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. ¿Qué va a pasar aquí? Le tengo que mandar una posición. La posición va desde el 0 hasta el 4, ¿no? Le mando la posición primero, la posición 0. O primero le voy a mandar una posición que no existe, ya supongamos el 5. No existe esta posición. Sabemos que es 4. Hay un error. Entonces, hay un error tremendo ahí. ¿Qué pasa? Espera un rato, a ver. N y P. N es mayor que 0. Si N, o sea, hay elementos en el vector, sí. Segundo. ¿Qué le mandé a P? Le mandé 5, ¿no? N vale 5. ¿5 mayor que 5? Obvio que no. Me da falso. N es mayor que 0. Verdadero. Pero verdadero y falso, pues esto no va, digamos. Y no sé por qué me lo eliminó. A ver, a probar. Vamos a ver. No cuadra. 5 elementos. 10, 20, 30, 40 y el 50. Bien. Terminar post, la posición 5. Fíjense que N vale 5 todavía. N sigue valiendo 5, la posición vale 5. Esto me da falso directamente. No hace nada. ¿Y N cuánto vale? 5. Y no pasó nada. Creo que hace rato hice otra cosa, ¿no? Creo que sí. A ver, si le coloco la posición 6, no tendría que pasar nada. Tienen que quedar los elementos intactos. No pasó nada. ¿Está bien? No sé, creo que hace rato le puse el otro proceso. Bien, 10. No pasó nada. Bien. Ahora, ¿qué pasa si elimino la posición 0? La posición 0 es esta de acá.
Eliminaste posición 0. Se eliminó el 10. Eliminaste posición 0. Que sería el 20. Se eliminó el 20. Y ahora le digo la posición. Esta es la 0, esta es la 1. La posición 1. El 40 se tiene que eliminar. La última posición, la posición 1. Sigue siendo 1. Este es 0, este es 1. Eliminar de posición. ¿Sí? Parece que sí funciona. Ahora, si yo le digo eliminar de la posición 0, en realidad esto me lo elimina, ¿sí? Solo que aquí se queda el 30. ¿Ya? Se queda el 30 porque... ¿Por qué creen que se queda el 30? Si yo eliminé la posición 0. ¿Por qué creen que queda así el 30? Lamentablemente la grilla no puede eliminar si hay solamente una casilla, no le elimina la casilla. Mínimamente tiene una casilla. Entonces yo aquí le dije, grilla, vas a tener 0 columnas. Y si ustedes le dan 0 a la grilla, a esta grillita, le dan 0 columnas, solo sí o sí se queda con una. Ahora fíjense lo siguiente. Yo le voy a poner acá para 6 elementos. Hay 50, 50, 50, 50. Si le coloco para 3, se quedan los 3, ¿no? O sea, internamente lo que hacemos no es una eliminación de celda. Lo que hacemos únicamente es ocultar la celda, ¿no? Esa es la eliminación. Porque al final de cuentas, si yo voy a insertar otro elemento acá, lo va a reemplazar. Lo que había ahí lo va a reemplazar. Ya creo que tengan en cuenta eso. Entonces, cuando yo le puse eliminarte la posición 0, lo que hizo fue eliminó esta posición. Porque n vale 0. Pero no, la grilla no puede tomar un valor 0, por lo tanto, lo seguimos viendo, digamos. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Ahora veamos cómo funciona este proceso, digamos. Eliminar posición. ¿Qué necesita? N y una posición. ¿Cierto? ¿Cuál es mi caso base? En este caso la posición no sería un caso base, porque la posición es donde tenemos que llegar. Tampoco la posición tiene elementos, digamos, ¿no? Solo es una posición, digamos. No tiene elementos que procesar nada, solo tiene que procesar un datito. ¿Y cuándo va a llegar a procesar ese dato? Ese dato se procesa cuando únicamente n es igual a la posición más 1. ¿Qué pasa si solamente hay un vector? Digo que solamente hay un dato en el vector. N vale ¿cuánto? 1. La posición vale 0. Entonces, yo le pregunto, n que vale 1, más p más 1, que sería 0 más 1, que me da 1. 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, n va a ser igual a n menos 1. O sea, si n valía 1, ahora va a valer 0. Y al decir 0, estoy diciendo que el vector que tenía un elemento va a quedar con ningún elemento, ¿no? Vector vacío, 0. N 0. 0 elementos. Acá. Entonces veo que para un dato sí funciona. Si hubiera un único dato, sí funciona. Y al finalizar, recuerden, fíjense que n es una variable por referencia. Entonces automáticamente si n valía 1 acá, luego de que se hizo este proceso, n vale 0. Y le estoy diciendo la cantidad de columnas van a ser igual a 0. Por lo tanto, tienen que haber 0 columnas, ¿no? Pero lamentablemente esta grilla sí o sí deja una columna.
¿ya? Pero eso no es porque no funcione, sino que es el objeto de la grilla que lo deja así. ¿Ya? Entonces el caso base sí funciona. Y el segundo caso viene acá. Si yo voy a sacar datos de un vector, tengo que sacarlos sí o sí. Primero tengo que quitarle un dato. Si son 2 elementos, quitarle el último dato. Segundo, tengo que guardar ese dato. Aunque creo que esto está mal, ¿ya? Porque esto tendría que ser al revés. Tendría que ser primero que nada así. Primero guardar el dato. Sería n-1. Y segundo, eliminar el dato. Sabemos que este no es un eliminado físico, ¿no? Sino es un eliminado lógico. Lo único que hace es el punterito llevarlo al otro lado. Nada más. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes eliminan un archivo de acá? Le dan eliminar y lo eliminan al tiro, ¿no? Pero cuando se van a la papelera de reciclaje, no lo eliminan al tiro, tarda todavía en procesar. No, hay 2 distintos tipos de eliminación. En este caso, en los vectores se manejan los eliminados lógicos. Y por lo tanto, primero guardo el archivito, digo la posición o el elemento de esa posición, y recién le quito un elemento, -1. Pero ya lo guardé. ¿Lo ve? Entonces le quito un elemento y seguimos a la llamada recursiva. Le seguimos quitando un elemento y seguimos la llamada recursiva. Hasta que la posición se encuentren la posición n, y automáticamente ahí lo único que hacemos es reducir n. ¿Ya? Y al finalizar, pues obviamente como le quitamos datos, tenemos que introducir los datos que le sacamos, ¿no? Le coloqué el valor que le saqué, que lo guardé en X, y se lo puse, se lo agregué un dato, n+1. ¿Se entiende esta idea? Esta idea, lo único que hacemos es lo siguiente, a ver cómo sería. Si hay 2 datos, a ver, vamos a sacar de acá. Si hubieran 2 datos ahí, en este caso el 1 y el 2, digamos, n vale 2 y p vale 0, digamos, ¿no? Entonces, primero que nada, disminuir n vale 2, acá n tiene que valer 1. P sigue valiendo 0. ¿No? Entonces, aquí cuando esté en esta posición, lo que hago únicamente es decir x va a ser igual a 2. O al vector en la posición n-1. En otras palabras, es 2. ¿No? El elemento este. Y al decirle 1 menos, le estoy pasando un dato menos, esto es como que no existe, ¿no? Pero yo lo tengo guardado en x. Y aquí pregunto, ¿es esta la posición que estás buscando? ¿0? Sí, es esta. Entonces eliminarla. Y al eliminar n se queda en 0. ¿Cierto? Por el caso base se queda en 0. Entonces, cuando se hizo el caso base, vino acá arriba, dijo, lo que hay en la celda en la posición n, que en todo caso es 0, coloca el elemento x, que es este 2. Entonces, coloca el 2 ahí. Esto lo saca y lo coloca el 2.
y luego le dice n más 1. Entonces n ya no vale 0, ahora tiene un elemento. ¿No ves? Porque ingresamos el 2, por lo tanto tiene un elemento. ¿Ya? Y lo único que hice acá arriba fue preguntarnos si n es mayor que 0, o sea, si hay elementos, y obviamente que si n si es mayor que la posición. No puedo decir una posición que no exista, digamos, una posición 3 y demás. Porque no hay. Entonces, como la posición, si se pasa del rango, no vas a hacer nada, digamos. Bien. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Han debido ver el caso, bueno, en este caso ya no, eso es lo que se maneja. Pero cuando van a sacar acuérdense que cuando sacan un elemento de vector tienen que guardarlo de esta forma, ¿ya? Sí o sí. Guardarlo. Bien. ¿A dónde está el otro, el verdadero proceso? Se eliminó, qué chucha. Aquí está. Eliminar. Y eliminar posición. No se lo voy a ver. Lo voy a probar. Tengo 6 elementos. El 10, el 20, el 30, el 40, el 50 y el 60. ¿Ya? ¿Cuántos elementos voy a eliminar? 3. Si elimino 3 elementos, ¿cuántos me tienen que quedar? El 40, el 50 y el 60. Pero aquí está bien. 40, 50 y 60, que es hasta acá. Se puede ver, ¿no? Este pequeñito. ¿Pueden ver? Sí, sí se puede ver. Sí. Ya. Entonces, estos 3 que están por demás, tenemos que ocultarlo, digamos. ¿Cómo lo ocultamos? Eso es porque no actualizamos la grilla. Tenemos que actualizar. Ya, esto mismo que está acá. Actualizar la grilla y al final colocar los valores que se eliminan, los valores que ahora hay en la grilla, digamos, ¿no? Es por eso. Entonces, si hay 6 elementos, otra vez voy a eliminar 2 en todo caso. A ver ahora. 20, 30, 40, 50, 60. Eliminar 2. 30, 40, 50, 60. Elimina 1. 40, 50, 60. Si eliminas los 3, bueno, me tendría que eliminar los 3, pero al final me va a dejar el 60 por la grilla. Eso es porque no les voy a poner la grilla 0. Si le coloqué los 3, automáticamente aquí n vale 0. ¿Ya? Pues si no me creen, a ver. Tome ya n. Vamos a probar para ver, nomás para ver que sí funciona. Por eso lo hice después. Entonces, 6 elementos. Uy. Y no, aquí no hay nada. Voy a eliminar, primero que nada, 2 elementos. Sale que hay 4, o sea, 4 elementos en el vector. Luego van a ver que la grilla se va a borrar. Hasta el 60 y luego lo demás se borra. ¿Ya? Entonces, si borro los... Uy, aquí se aumentaron 2 más. Coloquémosles 4. Ya, si borro los 4, n tiene que valer 0, ¿no? Entonces, eliminar n, 0. Y todo eso se reduce.
¿No? Como vieron que n valía 0, o sea, quiere decir que eliminamos todos los elementos, solo que en la grilla fue el detalle, porque eso queda así. Aunque queda feo, ¿no? Hace dudar que lo elimina. Pero no es problema nuestro, es que así trabaja la grilla. Bien, ya verificamos que sí eliminó todos, porque n quedó en 0. Ahora, como les decía acá, ¿qué va a pasar si se da este caso de que m sea mayor que n? A ver. En este caso sí tiene que, esto sí tiene que suceder. Pero ¿qué pasa si m es mayor que 0? O sea, quiero eliminar, digamos, ya no 3 elementos, sino que quiero eliminar 10, digamos. Ahí, ¿qué va a pasar, digamos, no? Ahí podría preguntar si n tiene elementos todavía, ¿no? Simplemente. Si sabemos que lo va a eliminar el elemento 9, no va a haber ninguno, pero va a seguir teniendo todavía m va a tener teniendo un elemento más que eliminar, pero ya no hay nada en el vector, digamos, que vas a eliminar. Podría preguntar si n es mayor que 0 directamente. O sea, si hay elementos que eliminar. ¿Hay todavía elementos para eliminar? Ahí va la cosa, ¿no? Hay elementos para eliminar. Si hay elementos, pues hace esto, ¿no? Si no hay elementos, pues ya no hagas nada. ¿Para qué le voy a mandar a eliminar una posición que no hay, digamos? A ver. Pueden poner eso. Pueden poner n mayor que 0. Ahí, digamos, ¿no? Ahí sería. Pero al final este proceso es pequeñito, ¿no? El que hace todo el trabajo es el eliminar posición. Ese se carga todo el proceso. Ese se encarga de eliminar, de la lógica y demás. Y ahora si colocan esto, pues no tendría que pasar nada. Bueno, a ver. En sí sigue funcionando, digamos. Si ustedes le dan 3 elementos y quiero eliminar 5, digamos. No va a hacer nada, solo va a eliminar todos estos, digamos. Pero obviamente que el 30 lo sigo metiendo. Ay, chucha. Este lo activé. No, lo sigue ahí metiendo. Le doy doble clic acá, se activa. No, si hay 4, si hay 3, vale. Elimino los 5. Al final elimina todos n en 0. O si ustedes quieren, aquí le colocan si m es mayor que n para que no elimine ninguno, digamos. M menor o igual que n. Si esto me da falso, pues que no haga nada, digamos, ¿no? En todo caso, si m es mayor
que n, digamos, ¿no? O n. Para que haga esto, m tiene que ser mayor que n. Para que haga esto. Mejor dicho, n, pues, no m. La cantidad de elementos tiene que ser mayor a la cantidad de elementos que va a procesar. O mayor o igual en todo caso. Si esto fuera 10 y aquí solo hay 2 datos, 2 mayor o igual que 10, no haces nada, digamos. ¿Cierto? Por eso te digo, hay esas dos formas de que haga algo o de que no haga nada. De que te retorne no haga nada que n valga 2 o de salida que le elimine todos. Pero al final, no importa el término que usemos, ya depende del implementador, es una decisión de tomar del implementador, pero con tenerlo eso ya ven que sí, es válido. Sí funciona. Bien chicos, ¿hasta aquí alguna duda antes de cerrar? Disculpa, ¿podría enviar el enlace de los modelos por aquí? A ver, ¿dónde los tengo? A ver, Por favor. Creo que es este. ¿Se lo vas a pasar al grupo o solo aquí no? Tengo mis grupos de ayudantía, no sé si están en esos grupos. Yo ahí mandé los enlaces en su debido momento y los tienen en la descripción del grupo, todos estos enlaces. Hasta de la grabación grabadas igual. Incluso las ayudantías del anterior semestre del compañero Will igual. O sea que tienen bastante contenido, diría yo. Solo les queda practicar. De prepararse para el sábado. ¿Va a haber otra ayudantía en esta semana? La verdad, no creo. Porque desde el primer día de clases que he dado con ustedes, he resuelto puros modelos de examen. Desde el primer día, si no me equivoco. Empezando con números incluso. El examen con Dunia es la otra semana recién. Así con ellos sí voy a tener una clase aparte para resolver sus modelos. Voy a avisar en su grupo de ellos. Todavía no tengo una fecha clara. ¿Ya? De los de Dunia es más no sé, ellos, si les toca matriz, les toca 2 de matriz. Si les toca números, 2 de números. Si les toca vector, 2 de vectores. Es como que así, no es mezclado. A los que mis compañeros me comentaron, creo que no. En cambio, los de Contreras tienen pues el mismo modelo para todos. Así que las probabilidades de que copien aumentan, digamos, ¿no? Pero el ingeniero igual se da cuenta en ese aspecto. ¿El examen es diferente con Dunia? Sí, para todos es distinto su examen con Dunia. O bueno, si es distinto porque les toca al azar, digamos, ¿no? Puede que le toque a tu compañero u otro, pero la segunda pregunta es diferente ya. A eso me refiero. Y con los de Dunia creo que tienen que mandar el proyectito siempre. Va a ser presencial. Va. Uy, entonces veremos qué pasa. Pero les queda practicar, entender más que todo la recursividad, practicar, porque tienen, como les digo, harto contenido. Para ver. ¿Tenés video de cadena por ahí en tu drive? En este drive solamente hay modelos de exámenes. Ya sea con Dunia. Disculpa, ¿dijiste que todas las auxiliaturas están en tu canal? Sí.
Es que acabo de fijarme y solo encontré una, por lo menos de la materia. ¿Entraste a al enlace directamente? ¿O buscaste? No, busqué tu nombre en YouTube. Ah, es que creo que estaba privado de ese enlace. Ah, dale. Por eso. Sería que tomes del grupo. Es que no estoy en ese grupo, por lo menos nunca he visto que hayan pasado en el grupo en el que estoy. No están listas. Tengo estos con Contreras de Info 110, van 15 de agua. Este es. A ver, voy a buscar en WhatsApp. Los paso ahorita. Es que ahí están todos los enlaces. Aquí solo te estaría pasando mis videos. Dale, por favor. ¿Tenés video de cadenas ahí?